A veces una sola voz puede cambiar el mundo, y en este caso fue la voz de una adolescente, escrita en su diario. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Ana Frank, para descubrir cómo sus palabras, escritas desde las sombras, resuenan con una fuerza increíble incluso hoy en día. Vale. Para entender de verdad su historia, creo que lo mejor es empezar no por el principio, no por su nacimiento, sino por algo mucho más revelador, su ambición. Fijaos en esto, lo escribió con solo 14 años, encerrada, escondida del mundo. Haré que se escuche mi voz. Es una declaración de intenciones brutal, ¿verdad? Un deseo irrefrenable de dejar huella, de significar algo, justo cuando el mundo intentaba borrarla por completo. Y vaya si se escuchó su voz. Contra todo pronóstico, se escuchó. Más de 35 millones de copias vendidas, traducido a más de 70 idiomas. Es una cifra que te deja sin aliento. Ella, que soñaba con ser escritora, probablemente jamás habría imaginado un alcance así. Pero claro, antes de ser ese ícono mundial que todos conocemos, Ana era simplemente Annelies Marie Frank, una chica normal, una adolescente, a la que le tocó vivir cómo su mundo, poco a poco, se hacía cada vez más y más pequeño. Y es que lo que más impresiona cuando miras los hechos es la velocidad, la rapidez con la que todo se vino abajo y cómo su familia se vio abocada a una situación límite, a una huida desesperada. Vamos a verlo en esta cronología. En 1933, Hitler llega al poder y la familia Frank, que era judía, huye de Alemania a Ámsterdam. Parecía un refugio, ¿no? Pero en 1940 los nazis invaden los Países Bajos. Un año después, las leyes antijudías se endurecen y Ana tiene que ir a un colegio solo para judíos. Y entonces llega el 5 de julio de 1942. Su hermana Margot recibe una citación, una orden para presentarse en un campo de trabajo alemán. Esa fue la gota que colmó el vaso, la señal definitiva de que tenían que desaparecer. Esa citación lo cambió todo. Ya no había tiempo. El plan que tenían se tuvo que adelantar 10 días. De un día para otro, tuvieron que dejarlo todo, su casa, sus cosas, su vida, para esconderse en lo que se conocería como la casa de atrás. Y eso nos lleva directamente al anexo secreto. Vamos a ver cómo era la vida allí dentro, quienes compartían ese espacio minúsculo. Mirad, en total eran 8 personas escondidas. Las familias Frank y Van Pels y un dentista, Fritz Pfeffer. Todos ellos metidos en un espacio de poco más de 50 metros cuadrados. Y su vida, literalmente, pendía de un hilo, el de la valentía de 6 personas, sus protectores, que se jugaban el pellejo cada día para traerles comida, noticias y algo de esperanza. Para hacernos una idea del cambio tan brutal, pensemos en esto. Antes, Ana iba al colegio, con sus amigos, montaba en bici, lo normal. En el anexo, todo eso desapareció. Tenía que estudiar sola. Durante el día, en horario de oficina, silencio absoluto. Ni siquiera se podía tirar de la cadena. Caminar de puntillas, susurrar, todo para no ser descubiertos, escondidos detrás de una estantería que era en realidad una puerta secreta. Pero, en mitad de todo ese miedo, de ese silencio forzado, Ana encontró una vía de escape. Creó su propio mundo, un universo entero, en las páginas de un pequeño diario. Fue un regalo por su 13º cumpleaños, en junio del 42, unas semanas antes de esconderse. Un cuaderno de cuadros rojos y blancos. Y ese cuaderno se convirtió en Kitty, su mejor amiga, su confidente, la única a la que podía contarle absolutamente todo. Y es que para ella escribir no era un hobby, era mucho más. Era, como ella misma dice, una forma de no asfixiarse. Era su salvavidas, la manera de procesar una realidad que no tenía ningún sentido, y sobre todo de seguir siendo ella misma, cuando todo a su alrededor intentaba quitárselo. Porque el diario es mucho más que una crónica de la guerra. Es el mundo interior de un adolescente. Habla de sus cambios físicos, de la relación complicadísima con su madre, de su primer amor con Peter Van Pels, y también reflexiona sobre la vida, sobre la naturaleza humana y, por supuesto, sobre su gran sueño, llegar a ser una escritora famosa. Son sentimientos universales que cualquiera puede entender, pero vividos en las circunstancias más extremas que podamos imaginar. Y así pasaron 761 días, más de 2 años, hasta que de repente, ese pequeño mundo que habían construido saltó por los aires. El 4 de agosto de 1944, la policía irrumpió en el anexo. Alguien los había delatado. Un chivatazo de un informador que, a día de hoy, todavía no se sabe quién fue. Los 8 escondidos, junto con 2 de sus protectores, fueron arrestados. Y ahí empezó el capítulo final y más terrible. El camino que siguieron fue el camino del horror. Primero a una prisión en Ámsterdam. De ahí al campo de tránsito de Westerbork. Y en septiembre de 1944, en el último tren que salió de allí, los deportaron a Auschwitz.
Nada más llegar separaron a Otto, el padre, de su mujer y sus hijas, para siempre. Meses después, a finales del 44, a Ana y a Margot las trasladaron a Bergen-Belsen, y fue allí donde en febrero o marzo de 1945 murieron de tifus. Primero Margot y poco después Ana, solo unas semanas antes de que los británicos liberaran el campo. De las 8 personas que se escondieron juntas en la casa de atrás, solo una sobrevivió. Solo una. El padre de Ana, Otto Frank. Pero, ¿y esto es increíble? La historia no acaba aquí. No acaba con la muerte y la tragedia. De una forma paradójica, acaba con el sueño de Ana hecho realidad. ¿Recordáis a los protectores? Pues una de ellas, Miep Gies, después del arresto, encontró los escritos de Ana en el anexo y los guardó. Los guardó durante toda la guerra con la esperanza de poder devolvérselos a la propia Ana. Cuando Otto regresó solo, Miep le entregó el diario de su hija. Otto empezó a leerlo y se quedó absolutamente asombrado. Descubrió una Ana que no conocía, con una profundidad y una madurez increíbles, y entonces supo lo que tenía que hacer, cumplir el deseo de su hija. Editó los textos y en 1947 consiguió publicarlo con el título que ella misma había pensado, Head After House, la casa de atrás. Y al final, el diario de Ana Frank ha conseguido algo que los números por sí solos no pueden hacer. Le ha puesto un rostro, una voz, una historia humana a los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto. Convierte una estadística fría en una tragedia personal que nos toca de cerca. Se ha convertido en un símbolo universal contra la intolerancia y el odio, para que nunca olvidemos. La voz de Ana sobrevivió gracias a la valentía de unas pocas personas que decidieron no mirar hacia otro lado. Y su historia nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta muy importante. ¿Qué legado elegimos nosotros llevar adelante? ¿Qué hacemos frente a las injusticias de nuestro tiempo?